Hola, soy Vania Saavedra y con mi grupo hablaremos sobre los esclavos en la época contemporánea del siglo XIX. En Europa, la esclavitud fue una práctica que sustentó el poder económico y colonial. Sin embargo, durante el siglo XIX, las ideas de libertad y los movimientos humanitarios impulsaron su rechazo y abolición. Mi nombre es Antonella Sarazzi y yo les voy a hablar sobre las rutas del comercio de esclavos en el siglo XIX. En el siglo XIX, el comercio de esclavos se organizó en unas pocas rutas dominantes que conectaban África con América. Según Manning y Liu, en 2019, en su revista Rutas de los viajes de esclavos por el Atlántico, se identificaron 40 rutas transatlánticas, pero solo 10 concentraban el 85% de los viajes, manteniendo flujo constante de personas esclavizadas entre África Occidental y el continente americano. Por otro lado, en la investigación de Mullen y sus colegas en 2019, analizaron los orígenes internos de los cautivos africanos usando modelos de decisión de Markov. Esto permitió reconstruir las rutas terrestres y los patrones de captura del continente, mostrando cómo los conflictos y las rutas terrestres hacia los puertos costeros influían en la trata de personas. En conjunto, ambos estudios evidencian que el comercio esclavista fue un sistema complejo y estructurado, sosteniendo por rutas marítimas principales y redes internas de traslado dentro de África. Mi nombre es Kiara Bardales y yo voy a hablar acerca del esclavismo en los Estados Unidos antes y durante la Guerra Civil. Antes de la Guerra Civil, en Estados Unidos se vivía una fuerte contradicción entre la libertad y la esclavitud. Aunque el país se presentaba como defensor de la independencia y la democracia, mantenía un sistema económico que dependía del trabajo forzado de millones de afroamericanos en el sur. Según Morales, en el 2016, su artículo analiza cómo Estados Unidos apoyó las independencias del sur desde un contexto esclavista. Como ejemplo, presenta la figura de Anderson, que apoyaba la libertad de la América Latina, mientras en su propio país la esclavitud seguía siendo legal. Durante la Guerra Civil, según Chávez en el 2011, en la Primera República Antioqueña, el concepto de libertad fue complejo y contradictorio, marcado por la presencia de la esclavitud. Los esclavos de Medellín demandaron su libertad usando el discurso republicano, desafiando a las élites que buscaban controlar la emancipación. Las leyes de manumisión gradual reflejan cómo este conflicto influyó en las políticas abolicionistas y el desarrollo del Estado republicano. Durante el siglo XIX, la esclavitud fue una práctica aceptada y un pilar económico que sostuvo el crecimiento de varias potencias. Según Martín Rodrigo y Alarilla, 2022, el comercio transatlántico de esclavos fue una de las primeras actividades globales vinculando continentes a través de intercambio de personas y capitales. Las colonias españolas en América se convirtieron en centros claves de esta economía esclavista, ya que la producción de azúcar, café y tabaco dependía del trabajo forzado de esclavos. La riqueza generada por estas plantaciones no solo benefició a los dueños locales, sino también a comercios europeos y norteamericanos que obtenían grandes ganancias en el tráfico de esclavos y los productos coloniales. De acuerdo con Thomas Sowell, 1987, la esclavitud en Estados Unidos era parte de un sistema económico donde las personas eran consideradas capital humano, valoradas por su productividad. El trabajo en los algodonales impulsó la economía del sur, mientras que el norte se beneficiaba indirectamente del comercio de algodón y de los impuestos generados. Sin embargo, este sistema implicaba altos costos de vigilancia, control y represión, lo que frenó la innovación y la educación de la población esclavizada. Ahora hablaremos sobre la abolición de la esclavitud. En el siglo XIX, la abolición de la esclavitud se convirtió en un tema central en Europa. En este continente fue un proceso desigual y largo. Uno de los primeros pasos lo dio Reino Unido con la ley de 1807, que prohibió la trata de esclavos en su imperio, aunque la esclavitud como tal se mantuvo hasta el año 1833. Según Sheposh 2023, en su revista dice que esta ley incluso autorizaba a la Marina Real a detener barcos involucrados con este comercio ilegal. Sin embargo, por parte de España, fue un proceso mucho más lento y estuvo marcado por intensos debates parlamentarios. De acuerdo con Galván 2014, en su libro La abolición de la esclavitud en España, explica que la abolición no fue un acto repentino, sino que hubo muchos debates donde chocaban con la moral humanitaria y los intereses económicos de las colonias.
Aunque España firmó compromisos internacionales desde el Congreso de Viena en 1815, la práctica se retrasó y la abolición de la península se dio en 1870, en Puerto Rico en 1873 y en Cuba recién en 1886. Esto demuestra que aunque el ideal abolicionista se extendió en Europa durante el siglo XIX, los intereses económicos y coloniales retrasaron mucho su aplicación real. El cine ha sido una herramienta muy importante para representar la esclavitud y reflexionar sobre sus consecuencias. A través de distintas películas y documentales se muestran el dolor, la resistencia y el impacto que esta práctica dejó en millones de personas. Por ejemplo, 12 años de esclavitud, 2013, retrata la crueldad, la separación familiar y la lucha por la libertad Sankofa, 1993. Presenta la pérdida de identidad desde una mirada africana y el documental 500 años después, 2005. Analiza cómo los efectos de la esclavitud aún persisten en la sociedad cultural. Como señala Natalie Simone Davis, 2000, el cine no solo muestra el pasado, sino que también construye nuestra memoria sobre él como una gran responsabilidad ética. Además, según un estudio publicado en Percy 2002, las primeras producciones mostraron una visión europea, pero con el tiempo comenzaron a dar voz y protagonismo a los propios esclavizados. Ahora, para finalizar con nuestro tema, abordaremos una noticia actual que sucedió en Brasil. Aunque hablamos de la abolición de la esclavitud en el siglo XIX, esta práctica no ha desaparecido del todo en la actualidad, ya que en agosto de 2024 en Brasil se liberaron a casi 600 trabajadores que vivían en condiciones de esclavitud. El 72% trabajaba en agricultura, el 17% en industrias y el 11% en comercios, según informó France 24. Estas personas eran obligadas a trabajar en jornadas interminables, sin salario justo y en condiciones infrahumanas. Entre ellos había una mujer de 94 años, menores de edad y también de otras nacionalidades. El operativo lo hizo una agrupación llamada Operación Rescate. Esta noticia nos recuerda que la esclavitud no es solo parte del pasado, sino un problema que también hasta la actualidad se ve en distintas formas de trabajo. Todo esto nos hace reflexionar sobre la importancia de seguir denunciando y combatiendo de cualquier forma la explotación laboral.